gracias por estar acá. No quisiera darle la espalda a nadie, es un formato diferente. Les agradecemos la iniciativa. Vamos a dar inicio, el arquitecto Hurtado y yo, a bueno, no es conversatorio, es un interludio, ¿no? El interludio número 4, exposición de comunidades del Lab Nuevo León, Foro de Proyectos Ciudadanos Coherentes y de Incidencia. Nada más contarles un poquito para quien no esté familiarizado con el tema de la Bienal. Primero que nada, darles la muy grata bienvenida. Es para nosotros bien importante que estén aquí. Creemos en este factor ciudadano de cambio, y cuando el ciudadano regresa con este tipo de acupunturas, pues es fantástico. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Este 2023 la línea curatorial de la Bienal se desarrolló sobre la coherencia. Entonces, la Bienal 22ª, como un acto de integridad responsable, capaz de vincular ideas, estrategias, recursos y conocimiento en un evento productivo y socialmente responsable. Hace 2 años, en Incertidumbre, hablábamos de lo inacabado de la arquitectura, con lo que trabaja el arquitecto, que es la incertidumbre, este tema de que a veces no sabemos, sí tenemos un programa, pero nos encontramos con mucho en el camino, y hablábamos precisamente de eso, de lo incierto, del acto proyectivo del quehacer arquitectónico. Y bueno, ahora que se ha gestado la conversación sobre esa anticipación, estamos gestando la conversación sobre el acto de proyectar y el momento de hablar, de hacerlo bien y de cuestionar si lo estamos haciendo bien, ¿no? Tenemos 44 años en la Bienal de Arquitectura, premiando arquitectura, ¿no? Entonces el planteamiento es también repensar, detenernos un poco qué estamos haciendo, qué estamos premiando, vamos bien, vamos mal, si no nos regresamos. Entonces todas estas iteraciones que tienen que ver con la práctica, pues bueno, son muy interesantes y muy benéficas para el gremio, ¿no? Hablábamos de la coherencia, y bueno, contarles que, perdón, disculpa. Hablábamos sobre esto, y bueno, la Bienal está dentro de una línea curatorial de 10 años. Esta Bienal de Arquitectura es el año 8 de 10, que ya se tienen medidos. Entonces van a lanzar unas métricas bien interesantes, ¿no? Esperemos cerrar la siguiente Bienal con estos 10 años y sacar estas métricas que para nosotros son muy importantes. Y prueba de ello son estos proyectos que vimos en el Lab Nuevo León, que también entregan métricas y que entregan mediciones importantes, ¿no? Voy a permitirme presentar a la moderadora de esta noche, Valentina Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros, que es la coordinadora de mediación en el Lab Nuevo León, y darle la más grata bienvenida a las 3 comunidades que nos acompañan hoy en el Colegio de Arquitectos en la Bienal. Somos Luz, Más Ciudad y Visor Histórico. Los prototipos que tenemos montados en el escenario, bueno, son lúdicos, son para interactuar con ellos al final de la charla. Me voy a permitir dar una pequeña semblanza de cada una de las comunidades. Tenemos a Somos Luz, que es un proyecto ciudadano que tiene la intención de recuperar la memoria, conocimientos, usos y costumbres del barrio de la Luz para lograr el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con el territorio. La propuesta del proyecto es elaborar un mapa móvil interactivo mediante el cual se puedan georreferenciar e ilustrar las memorias y las vivencias significativas de habitantes, residentes y no residentes del barrio de la Luz. El resguardo de las memorias obtenidas puede fortalecer el sentido de pertenencia. También tenemos a Más Ciudad, movilidad activa, autónoma, sostenible. Somos una comunidad de peatones, o son una comunidad de peatones que desarrolla herramientas para habitar, ocupar, rehabilitar, resignificar y reapropiarse del espacio público desde una perspectiva ciudadana inclusiva, sostenible e interseccional.
El objetivo es dignificar a las personas peatonas, mejorando colectivamente las condiciones de la infraestructura urbana para que asegure y priorice el tránsito activo y autónomo, es abrir diálogos sobre la movilidad, su impacto, riesgos y posibilidades. Y finalmente, Visor Histórico, una comunidad ciudadana interesada en la investigación, documentación y divulgación de espacios con valor artístico, histórico de Nuevo León a través de la experimentación con las nuevas tecnologías y la memoria ciudadana. Su intención es recuperar de forma digital las herencias culturales edificadas que ya no son tangibles y asimismo incentivar la salvaguarda de aquellas que aún siguen en pie. Muchas gracias, les damos la bienvenida. Cedo la palabra rápidamente a la arquitecta Dani Hurtado para decir unas palabras acerca de Jóvenes Arquitectos. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada agradecer que es la primera bienal donde está el logo de Jóvenes Arquitectos, que siempre se ha buscado que la comunicación no sea de arquitectos a arquitectos, sino de arquitectos hacia la comunidad, que es quien vive la arquitectura. Entonces para mí estoy encantada de que Andrés, que ya lo conocía en un proyecto similar de estudiantes, ahora estamos haciendo esto pero a más grande escala y espero que siga así. Y pues adelante. Muchas gracias, Dani. Valentina, buenas noches. ¿Todo tuyo? Gracias. Pues sí, primero, gracias Ricardo, Dani y a todo el equipo de la Bienal por la invitación. Gracias también a Andrés, que es mediador e investigador de Lab Nuevo León, arquitecto también, por hacer estos vínculos también que son importantes de la academia con otros espacios, con otras comunidades, como bien decía Daniela. Y pues bueno, justamente este foro el día de hoy de proyectos ciudadanos coherentes y de incidencia va a ser en el que van a estar participando estas tres comunidades que ya nos dijo Ricardo: Somos Luz, Más Ciudad, Visor Histórico, que empezaron su proceso de experimentación y de trabajo colectivo en Lab Nuevo León. Entonces me gustaría también platicar un poquito de qué es Lab Nuevo León para quienes no lo conocen. Empezaron ahí su proceso y bueno, actualmente ya participan también de manera activa, interviniendo en las calles, trabajando en los barrios, haciendo participaciones artísticas, en acciones activistas en favor de la ciudad, entre otras. Entonces, bueno, me parece súper importante cómo estas comunidades que van empezando, que prototipan en un espacio, ahora también ya están habitando y construyendo la ciudad de otras maneras. Entonces, bueno, Lab Nuevo León es un laboratorio cultural ciudadano, un espacio de la Secretaría de Cultura, que es un espacio de producción cultural, es un espacio en el que se encuentran diversas personas con diversas experiencias, conocimientos, saberes, se reúnen a hacer proyectos ciudadanos a partir de la experimentación, de la colaboración, proyectos de cuestiones que les importan, preguntas que les interesan, que comparten con otras personas y que ven el Lab Nuevo León como un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, nos gusta pensar el laboratorio como una plataforma, como un espacio que tiene infraestructuras a disposición de estos proyectos. Y bueno, surge el Lab Nuevo León del entendimiento de la cultura como un espectro más amplio, ¿no? Reconocer que la cultura, además de ser las bellas artes o la alta cultura, es también las expresiones culturales populares, es también las costumbres y las tradiciones, los procesos artesanales y todas las actividades que como seres humanos de manera colectiva hacemos para construir y para dar forma al mundo que habitamos, ¿no? Entonces, pues también el lenguaje, también la manera en la que nos relacionamos, la forma en la que hacemos y construimos ciudad. Entonces, bueno, desde este entendimiento, Lab Nuevo León es un espacio no solamente para observar o consumir cultura, sino también para crearla. Entonces, un poco lo que vamos a conversar hoy es cómo estas comunidades, estas personas, estos grupos de colaboradores toman eso en sus manos y empiezan también a ser agentes activos de creación cultural, ¿no? Que bueno, siempre lo somos, pero también es importante pues visibilizarlo y encontrarnos con otras personas para potenciar esa instancia que tenemos de inicio. Entonces, pues bueno, ahí es como se van generando estas comunidades de práctica y aprendizaje, comunidades de personas que aprenden y crean juntas. Esa es un poco la idea del laboratorio, generar, impulsar estas comunidades.
y que estas comunidades se reúnan a experimentar, le llamamos pues a que vayan a hacer prototipos, a hacer estos objetos, estos pretextos para encontrarnos. Hoy nos van a platicar de qué prototipos han estado haciendo y cómo los han estado haciendo. Y bueno, estas comunidades se generan a través de convocatorias abiertas. Hay una iniciativa, hay una primera idea, hay un primer proyecto y después se abre una convocatoria para que se pueda sumar cualquier persona, y un poco la idea es que se suman personas lo más diversas posibles, no solamente expertas, expertos en los temas, sino personas que pueden aportar desde sus saberes, desde sus experiencias de vida también, ¿no? Entonces es un lugar para ese tipo de encuentros. Y estas comunidades también trabajan de manera horizontal, de la manera más horizontal que podemos, no seguimos una lógica de taller o de aprendices y expertos, sino más bien desde una horizontalidad. Entonces también me pareció súper interesante esta propuesta de acomodo el día de hoy, que surgió de las propias comunidades, que me parece como también ya un reflejo de que ya estamos acostumbradas a trabajar de esta forma en el laboratorio, ¿no? Cada vez hacemos menos conversaciones de expertos y no expertos, sino más bien intentamos hacer este tipo de encuentros, este tipo de lógicas. Entonces me gustó mucho que decidieran usar esta palabra que decimos hackear, ¿no? Hackear el espacio de encuentro, y bueno, fue su propuesta que fuera de esta manera y me pareció como muy importante, interesante que fuera así. Y pues nada, pues creo que también es importante que la Bienal esté abriendo estos espacios para dialogar de estas maneras, y bueno, ahora sí voy a pasar la palabra a ustedes, un poco para que se presenten. Digo, ya Ricardo hizo una presentación breve de las comunidades, pero me gustaría que ahora de su propia voz pues nos puedan platicar un poco más qué temas abordan, por qué les parecen importantes estos temas, quiénes se han sumado al proceso, ¿no? También se lanza una idea, una primera iniciativa, y después qué tipo de perfiles se han sumado. Han pasado muchas personas, ¿no? Hay veces que las comunidades las pensamos como algo estructurado, fijo, y realmente no es así, ¿no? O sea, son como entes muy fluidos, en el que la gente va, viene, aporta por un tiempo, después se va, después regresa. Entonces también por eso la idea de que los prototipos sean como ese centro, ¿no? Que nos mantiene unidas. Entonces, bueno, para que nos platiquen un poco de eso. Entonces, pues le voy a pasar el micrófono a Visor, que como ya dijo Ricardo, pues es una comunidad interesada en divulgación, documentación, investigación de espacios con valor artístico, histórico, arquitectónico de Nuevo León, experimentándolos con nuevas tecnologías y memoria ciudadana. Entonces, pues platíquenos un poquito más del proyecto. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, y justo pues no alargar demasiado lo que ya han venido diciendo. En realidad pues ese Visor Histórico es una iniciativa que comenzó con otro nombre, Monterrey Antiguo VR, porque teníamos muy claro que queríamos como visualizar o visibilizar el patrimonio que hemos perdido a lo largo de los años, y cómo este ha sido pues justamente cooptado por los procesos de urbanización, y no solamente los espacios físicos, sino también la memoria de los ciudadanos alrededor de ellos. Entonces, con esta primera problemática, como esta simbiosis que existe entre un espacio que genera identidad y cómo las personas también se ven afectadas de ida y de vuelta, por así decirlo, pues se propuso el poder desarrollar un prototipo que tuviera como objetivo, prototipos que tuvieran como objetivo, el poder recuperar espacios que ya no existen o que están en proceso o en riesgo de ya no existir, y utilizar tecnologías como la realidad virtual, realidad aumentada, y sobre todo la memoria de las personas que pudieron visitarles o de disfrutarlos, para poder recuperarlos en el terreno de lo digital específicamente, y así poder llevarlo a diferentes generaciones, sobre todo a personas que pudieron visitarlo, que pudieran recordarlo, y así poder transmitirlo de otras formas a las nuevas generaciones, ¿no? Que quizá no pudimos disfrutar de estos espacios. Y pues bueno, nuestro primer prototipo fue el Cine Elizondo, el cual, justo como ya lo mencionaban al final de esta conversación, podrán revisitarlo, que justo esa era la intención de este primer prototipo, a través de realidad virtual con unos óculos. Y justo en este momento también pues estamos desarrollando la Plaza del Chorro, iniciativa también de Andrés, de Angie, de Iñaki, de aquí, de Juan, y también de Ana, y de muchas otras personas que ahora nos pueden acompañar.
pero que justo pues tiene como objetivo eso, como lo acabo de mencionar, son un conjunto de personas que tienen diferentes intereses, diferente background, somos historiadores, arquitectos, diseñadores, estudiantes, personas que solamente nos interesa la historia y que hemos decidido pues hacer algo desde nuestra trinchera, desde la valoración del patrimonio, para recuperar de alguna forma pues la memoria de estos espacios. Creo que ahí nada más agregaría, y creo que ella se va como esbozando un primer diálogo, una primera retroalimentación de lo que las comunidades pueden aportar, por ejemplo, al tema de la arquitectura, del patrimonio, de la memoria edificada, una capa que tiene que ver con la memoria, ¿no? Que muchas veces no sé si es tan considerada, no sé, cuando se toman decisiones como demoliciones o construcciones, y creo que la memoria y la memoria ciudadana es una capa importante, ¿no? Que habría que considerar. Entonces creo que también, como siempre decimos en el laboratorio, son proyectos desde una visión, desde una perspectiva ciudadana, ¿no? Y aquí en este caso pues fue la ciudadanía quien puso sobre la mesa el tema de la memoria y cómo eso nos vincula con la herencia edificada, ¿no? Con los edificios, con el patrimonio, con la arquitectura. Entonces, bueno, ahí creo que hay una primera pista que tiene que ver con la memoria y la memoria recuperada desde la ciudadanía. Entonces, bueno, ahora me gustaría pasar justamente el micrófono a Somos Luz, que creo que también tiene vínculos con este tema de la memoria, igual para que nos platiquen un poquito más de su propia voz sobre su comunidad, quiénes se han sumado, qué tipo de perfiles han llegado a esta primera iniciativa que tuvieron ustedes con el proyecto Somos Luz. Buenas noches a todos y a todas y a todos. Pues nosotros somos Luz y pues ya como lo comentó Ricardo, el tema que trabajamos tiene que ver con memoria, con costumbres, usos y también el tema de ciudad. Al final todo va relacionado a la ciudad y a partir de esto, de recuperar memoria, también es una forma de identificar los procesos de gentrificación en la ciudad, los procesos de especulación inmobiliaria y cómo esto pues ha venido pues destruyendo la ciudad, al final de cuentas, y desplazando a los habitantes de los barrios. Entonces, nosotros formamos parte del Centro de Investigación de Diseño, Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura, aquí somos profesoras de la institución y nos interesa mucho también compartir estos temas con nuestros estudiantes, que a veces se les complica un poquito los horarios para poder asistir al lab, pero tratamos de, aunque no estemos directamente en el lab, llevar lo que estamos haciendo al aula. Entonces también es una forma de vincular otros procesos, otras metodologías, otras maneras no tan académicas quizá, pero que son necesarias para volver a reencontrar en la ciudad, ¿no? O volver a recuperar esa esencia que a través del mapa móvil, pues muchas historias nos han contado los habitantes respecto a los recuerdos que tienen, cómo se vinculan con sus habitantes, sus vecinos, la comunidad en general, y pues es lo que nos interesa, ¿no? Recuperar esta parte y fortalecer el tejido comunal y pues más adelante tratar de replicarlo en otros barrios, ¿no? Que creemos y nos hemos dado cuenta que mucha gente tiene muchas historias que contar y a veces no hay el lugar o el espacio, entonces tratar de llevarlo para que lo hagan y lo cuenten. Oigan, y si nos platican un poquito más de su prototipo, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo lo construyeron? ¿Cómo ya lo están interviniendo? ¿De qué se trata? Pues ese es el mapa móvil. Al final es un prototipo que lo teníamos como una idea. El barrio de la Luz es un barrio de gente mayor, entonces de pronto llegar con un QR resultaba una barrera difícil, ¿no? Entonces pensamos en hacer este mapa que fuera un poco más fácil y didáctico, ¿no? Atractivo para que la gente sintiera como que más fácil, ¿no? Contar la historia y de pronto a partir de ciertas cosas que encuentran en el mapa poder seguir contando historias, ¿no? Nos funciona, por ejemplo, mucho traer historias de Facebook, de Monterrey Antiguo y mapearlas en este mapa móvil. El asunto es que nos tardamos un poco o mucho en hacer el mapa y no lo hemos podido llevar a la plaza, que era como la intención de la comunidad. Lo que queríamos era hacer un mapa y llevarlo rápidamente a la plaza para poder tener encuentros en el lado, encuentros en la plaza, pero bueno, el prototipo nos costó un poco de trabajo hacerlo. Finalmente ya está, entonces estamos muy ansiosos de llevarlo a la plaza. Muchas gracias. Y bueno, ahora para acá con Más Ciudad, que es un proyecto que aborda el tema de hacer ciudad desde otro punto, que también nos platiquen un poco más de
quienes se han sumado al proceso. Hola, mucho gusto, yo soy Carolina Quiroz, fui parte de la primera generación de mediadores e investigadores del Lab Nuevo León, y una de nuestras tareas, responsabilidades, es justamente promover un proyecto que aborde una problemática compartida, ¿no? Yo toda mi vida he caminado, soy una persona peatona, también soy ciclista urbano. Y mi propuesta fue un proyecto que inicialmente llevaba como nombre Rezanando las banquetas de peatones a restauradores, en donde convocaba a las personas a co-crear un kit de intervención emergente y artística que te permitiera recuperar una banqueta en mal estado, sobre todo del centro de Monterrey. ¿Por qué el centro de Monterrey, siendo tan grande Nuevo León y tal vez existiendo otros espacios que pudieran tener mayores carencias en temas de infraestructura? Porque yo vivo en el centro de Monterrey, entonces me parecía que era coherente, hablando de coherencia, promover un proyecto que fuera cercano a mi contexto próximo, a mi territorio, a lo que vivía todos los días. Fue linda la respuesta de las personas porque había mucho interés. Me di cuenta que causaba resonancia y que era una afectación compartida, ¿no? Y que hemos pasado tanto tiempo naturalizando las violencias en Nuevo León, moviéndonos de un sitio a otro, que como dice Valentina, el prototipo, el kit de Resanar Banquetas era la excusa para encontrarnos, para hablar sobre ciudad, para hablar de movilidad, para escuchar otras perspectivas, otras voces. Yo no soy urbanista, yo no soy arquitecto, yo estudié psicología clínica. Eso también me parece que es importante resaltarlo porque algo bien interesante de los laboratorios ciudadanos del Lab Nuevo León es que convoca a personas de diferentes perfiles a sumarse a proyectos o propuestas que de una primera entrada pudiera parecer que es para un nicho muy específico de personas. Y en esta primera etapa del proyecto de Rezanando las Banquetas hubo diseñadores, hubo urbanistas, hubo arquitectos, psicólogas, gestores culturales, biólogas, químicas, y fue así que pudimos llegar a un primer prototipo de Rezanando Banquetas, que es uno de los prototipos de los que más orgullo nos causa porque fue muy divertido llegar a él, pasar por un proceso de experimentación sin tener una expertise en los materiales y poder llegar a un prototipo que para nuestra perspectiva pues logró abordar una problemática cercana, ¿no? Rehabilitamos una banqueta cercana del laboratorio con un bache que tenía aproximadamente 8 centímetros de profundidad, era bastante amplio, transitaron alrededor de 50 personas en la intervención que hicimos por un tiempo de 2 horas y este kit está conformado, lo decimos así, hackeamos el engrudo y es acerrín, pegamento líquido blanco, agua y papel triturado. Todo esto lo hacemos en una mezcla, lo ponemos sobre el bache, después ponemos un logo, un stencil que dice Rezanando Nuevo León, porque nuestro próximo paso era justo hacer un mapa donde geolocalizáramos las banquetas que estuviéramos restaurando. Entonces era un hashtag de Rezanando Nuevo León y encima, para protegerlo de la temperatura extrema de Monterrey, pusimos resina y catalizador. Actualmente ese bache sigue cubierto por nuestra intervención, que eso sucedió hace 2 años. Volvió a tomar profundidad naturalmente porque la gente camina por ahí, pero no es una profundidad de 8 centímetros y además la intención era justo llamar la atención de las personas. Cuando estábamos ahí mucha gente se nos acercó y nos preguntaba si estábamos plantando un árbol o qué estábamos haciendo, porque parecía como una especie de performance, toda la gente ahí alrededor del bache y la banqueta. Y pues esta documentación nos permitió darnos cuenta de que es un prototipo que puede ser funcional si lo seguimos trabajando, si lo seguimos mejorando. La receta de este prototipo está en abierto, la encuentran en nuestro sitio de documentación, que es una wiki. Ahí van a encontrar cuántos materiales requieren, cuáles consejos les damos, algunos aprendizajes para que pues pueda seguir mutando, transformándose y pues puliéndose, ¿no? Este primer prototipo de más ciudad. Bueno, Rezanando terminó esta primera etapa y luego decidimos
Se decidió renombrar el proyecto como Más Ciudad, que el Más es justo un acrónimo de movilidad activa, autónoma, sostenible. Y ahora justo estamos en una etapa de creación gráfica como protesta, en donde utilizamos la técnica de arte urbano Paystop como un dispositivo de divulgación en temas de movilidad. Y más o menos por ahí va el proyecto. Perdón, me extendí. No, está bien, y si más bien también nos platican qué perfiles se han sumado, ¿no? O sea, quiénes han respondido, digamos, a esta convocatoria que de un inicio lanza Caro, que como bien dice, pues no es que sea urbanista o arquitecta o que trabaje el tema de ciudad, no desde esa perspectiva de experta, pero sí experta en experiencia, de ser alguien que ha caminado toda su vida, que alguien que usa la bici como medio de transporte, ¿no? Entonces, a esta primera iniciativa, ¿qué perfiles se han sumado? ¿Quiénes han colaborado en la comunidad? ¿Me escuchan? Pues bueno, yo soy psicóloga también, honestamente. Cuando yo llegué pues no sabía nada de urbanismo, no sabía nada de arquitectura, solo tenía mis experiencias propias pues como ciudadana, como peatona también. Yo me muevo también en transporte público o a pie y puede llegar a ser algo bastante hostil, honestamente. Entonces es como una sensibilización no solo hacia mí, sino este proyecto permite que también otras personas sean sensibilizadas acerca de lo que se vive, porque si bien sí hay una gran normalización de estas problemáticas como si fuera algo natural, ir saltando por las banquetas, que haga tanto calor en las calles, que todo esté lleno de asfalto, que no haya árboles, entonces es como un aprendizaje bilateral, por decirlo de algún modo, en el que yo aprendo y comparto también. Bueno, yo sí soy arquitecta, pero justamente entré en la temporada donde acababa de salir de la arquitectura. Entonces, todavía no tenía como esa contaminación que se tiene a lo largo de los años inevitablemente en cuanto a construcción, en cuanto al diseño no óptimo de las ciudades. Y pues justamente cuando comienzas, pues sales con hambre, ¿no? Hambre de aprender, hambre de hacer, hambre de todo. Y Más Ciudad pues dio como un hogar o este espacio no cubierto en las facultades de arquitectura, que es la mirada social, que lejos de decir de que, bueno, la ciudad se construye así, estos son los lineamientos, esto es todo, como que los reglamentos que tienes que seguir, pero muchas veces no nos dan como la empatía, ¿no? Por parte de la ciudadanía, de que, esta persona pues vale lo mismo que esta otra persona y que esta otra persona, y no vernos como un cliente o una masa o nada más un ser, un individuo ahí existiendo que va a usar nuestro producto, ¿no? Por decirlo así, porque pues, la arquitectura al final también es un producto. Y pues Más Ciudad fue eso, o sea, fue como esta parte más humana, más peatona, más ciclista y no tanto académica y formal. Entonces, pues creo que sí es una invitación también a las personas arquitectas que van egresando o que van a egresar así, para que antes de empezar a construir y a contaminarnos de todo, como que ver esta perspectiva más social y más humanizada. Bueno, hola, yo también soy recién egresada, pero de letras. Pues la verdad para mí es un poquito mi perfil diferente debido a que yo literal no camino, yo estoy encerrada en mi casa 24/7, pero mi primer acercamiento a esto sobre la movilidad fue en un grupo que se llama MOVA, como Movimiento de Activación Ciudadana, y ahí pues yo estaba haciendo mi servicio social y aprendí sobre la educación vial, y ahí fue cuando yo pues tomé esta decisión de querer, cuando yo ya egrese, tener una trascendencia en cualquier cosa que yo haga y que sea en servicio a la sociedad, a mis comunidades, para poder ayudar a que todo fuera, la palabra clave creo que más que nada es sustentable. Era para mí muy importante que todo lo que hiciera fuera sustentable, y cuando empecé a averiguar sobre este lugar que es el Laboratorio Nuevo León y encontré estas comunidades, Más Ciudad destacó por eso, porque usaban esta palabra y por eso decidí entrar.
y hasta ahora ha sido una experiencia bastante maravillosa. Me ha gustado mucho estar involucrada en estos proyectos. Yo soy Diana, la verdad yo soy arquitecta, me dedico directamente a ver infraestructura urbana, cómo implementar lo que es la mejora de la ciudad. Asimismo también he visto cómo funciona el crecimiento de la ciudad por medio del gobierno, cómo se hace esta aprobación de permisos, cómo se rompe la ley inclusive dentro de los permisos. Yo también me gusta mucho caminar, me gusta mucho descubrir la ciudad, vivirla para poder yo criticarla, porque la crítica siempre es para mejorar. Entonces, yo realmente al momento de encontrar a estas personas que también comparten el mismo sentimiento, es una experiencia muy maravillosa, en donde te dan ganas de seguir aprendiendo y poder compartir con todas las demás personas lo que aprendes y lo que ves, todas las violencias que vivimos en la ciudad y cómo mejorarlo. Porque así como nosotros, que ya vivimos esa experiencia, queremos transmitirlo a las nuevas generaciones y hacer un mundo mejor. Entonces, hay que exponer todo lo que se vive. Pues hola a todos. Yo empecé con más desde que era Rezanando. Me tocaron los pininos de este proyecto y lo he visto crecer, lo he visto transformarse en que ahora somos más ciudad. Y mucho de mi interés al proyecto de Rezanando desde que salió la convocatoria fue justo el tema de normalizar el caminar, que creo que es un tema que aquí en Nuevo León o en el norte no se tiene tan normalizado. Yo soy de Puebla, entonces cuando yo me mudo de Puebla a un pueblito de 2 personas, y cuando yo llego a Monterrey, que es todo caos, hay miles de personas y ni siquiera se puede caminar porque o te atropellan o ya te pasa el camión encima o cosas, pues sí fue como este contraste, ¿no? Entonces para mí siempre fue como muy extraño que las personas no normalizaran al peatón, ¿no? Si caminas, súper mal, porque te puedes mover en carro, porque ¿por qué no tienes carro? Porque el carro siempre va a tener una prioridad sobre un peatón o pues una persona que anda en bici o que se mueve de otras maneras. Y pues sí, ¿no? Desde Más Ciudad hemos intentado abordar este tema, normalizarlo, hablarlo, platicarlo, intentar educar también desde donde podemos y hasta donde podemos. Respetamos todos los tipos de movilidad, pero creo que los peatones somos los más vulnerables y a veces falta mucho como esa sensibilidad desde las personas que no caminan tanto porque no están acostumbrados y porque la ciudad tampoco se presta a ese tipo de movilidad. Entonces, Gracias, pues como ven, las comunidades se conforman por personas muy diversas, con historias de vida muy diversas, saberes, perfiles, conocimientos que aportan a la creación de estos prototipos que los van a ver aquí. Todos fueron hechos por ellas, por ellos, con sus manos en el Fab Lab, ahí lijando todos estos prototipos. Entonces, bueno, es súper valioso que se sumen todas estas perspectivas, justo de quien se mudó a Monterrey y ve la ciudad desde otra perspectiva, quien la ve desde los ojos de la arquitectura, quien lo ve desde la psicología, desde caminar la ciudad, y lo mismo en todos los prototipos, ¿no? Desde quien habita en el barrio, desde quien no habita en el barrio, desde quien lo vive todos los días, desde quien va solamente a veces pasando, quienes conocimos el cine Elizondo, quienes no conocimos el cine Elizondo. Entonces, pues también son formas distintas de ver las cosas, y creo que cada vez más se deben propiciar estos espacios, ¿no? Más interdisciplinarios, más indisciplinarios, sabiendo que las problemáticas que abordamos son complejas, así como lo somos las personas. Entonces, las complejidades tienen que siempre abordarse desde la diversidad, ¿no? Si no, no hay manera de abordarlas. Entonces, bueno, esta fue como una primera ronda también de presentación, de conocer sus proyectos, de poner en contexto un poco de quiénes son y qué están haciendo. Y más bien ahorita me gustaría que nos platicaran desde su experiencia, cómo ha sido su experiencia participando en estas comunidades que ahora que lo ven tal vez con perspectiva, pues están generando cultura abierta. También hace rato platicaban de que estos prototipos quedan en abierto, quedan las recetas, queda la documentación, con la intención de que se puedan replicar en otros contextos, que otras comunidades puedan generar maneras de recuperar su patrimonio perdido, que haya otras comunidades que puedan resanar sus banquetas, que haya otras comunidades que puedan recuperar las memorias de sus barrios. Y eso es
hacer cultura abierta, hacer cultura libre. ¿Cómo ha sido su experiencia participando en estas comunidades que están generando estas nuevas maneras de hacer cultura y de hacer ciudad? Desde su experiencia. Bueno, yo lo tuve que escribir para ser breve y conciso porque si no me extiendo demasiado. En cuanto a mi experiencia al convivir principalmente con mi suelo histórico, pero viendo el contexto y la diversidad de grupos que hay, pues he notado que cada proyecto hace visible una omisión, un descuido o un abandono cívico, histórico o cultural. Pero también, y aquí es donde entra la coherencia, construyen y transmiten conocimiento práctico para evitar el olvido o la indiferencia, al fomentar el sentimiento de ciudadanía a quienes coinciden en ese espacio público. Traté de ser lo más resumido posible y que realmente identificara el quehacer de todos y cada uno de los grupos que pertenecemos a la. Puedo agregar algo brevemente también. También es el hecho de cambiar procesos que generalmente se mantienen como en una tendencia. O sea, por ejemplo, en el caso de al inicio Monterrey Antiguo Verde, cuando lo propongo, justo uno de los puntos específicos es que mucho de lo que hacer de los historiadores, porque pues esa es mi formación, termina en un libro, en una revista, en un documental, si va bien, por así decirlo. Y justo el hacer con otras personas también te permite crear nuevas formas de ver tu realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco dialogábamos y decíamos, ¿cómo es posible vivir nuevamente un espacio que ya no existe? Entonces, pues este tipo de prototipos te permiten experimentar con eso y justamente caer en desarrollo de iniciativas que pudieran visibilizar de otra forma, por ejemplo en este caso, las herencias edificadas. Entonces, pues justo concuerdo completamente con lo que dices, Juan, y agrego ese pequeño punto de, pues, quizá innovar un poco, no sé si generar desde cero, pero sí resignificar, reapropiarse, entre otras cosas. Sí. Sí, voy a agregar también algo. Creo que también de lo más importante de trabajar con personas que a veces son ajenas al tema principal que estamos tratando, en este caso de la memoria ciudadana o la memoria urbana, el cómo otros perfiles, por ejemplo uno como arquitecto, pues empieza a valorar estos edificios por lo estético, ¿no? Pero luego llega otra persona que habitó el espacio, de hecho fue un colaborador que se llama Ernesto, que habitó el Cine Elizondo, y más allá de lo estético, él te habla de todo lo que vivió en ese espacio. Entonces empiezas a entender la importancia de lo que representó para una sociedad este lugar, ¿no? Como el Cine Elizondo, por ejemplo. Entonces empiezas a ver el habitar urbano desde otra perspectiva, más allá de lo estético o de cumplir una función preestablecida, y también un poco el experimentar con algo que a lo mejor, digo, como arquitectos lo tenemos muy visto, que es el tema del modelado 3D, pero como otras personas que no lo han estudiado empiezan a también empaparse de esta información y cómo los procesos también los viven de otra manera, y eso también nos hace a nosotros replantearnos si en realidad tenemos que verlo desde una perspectiva. Por ejemplo, nosotros a veces como arquitectos queremos que todo sea muy estético, que todo tenga cierta como proporción, pero por ejemplo nos hemos topado con dejar de lado esta parte de cómo se va a ver el objeto final y darle mucha importancia al proceso, qué vive cada colaborador en este aprendizaje, qué se lleva, qué aporta, y también de alguna forma que se den cuenta de que pueden sumar información, ¿no? O sea, a veces nos toca, por ejemplo, cuando hacemos los intercambios de memorias,
que personas traen fotos que ellos pensaban que pues no tenían mucha importancia porque pues unos decían, es que salgo yo, atrás sale el edificio, pero pues salgo yo, ¿a quién le va a importar esta fotografía, no? Y nosotros les mencionábamos que pues es muy importante porque nos está hablando de una ciudad que ya nosotros no conocemos. Entonces, es muy interesante cómo podemos, como mencionaba Osvaldo, habitar esta ciudad, este Monterrey que a nuestra generación ya no nos tocó. Hubo una ciudadana que, por ejemplo, nos comentaba que en muchas casas del centro tenían ojos de agua en los sótanos y en los patios. Entonces, si me hablas del centro de Monterrey, es algo que me parece irreal, ¿no? O sea, lo vemos casi todo cubierto de concreto. Entonces, eso es importante al trabajar con comunidades diversas, ¿no? Que la verdad aprendes muchísimas cosas y aprendes a que tu conocimiento también es válido de aplicar, ¿no? Y me parece muy interesante eso que decías de visibilizar una ausencia, una omisión, una falta que hay, ¿no? O sea, creo que también esa es la importancia de la participación ciudadana, de la participación cultural, de poder poner ahí como el señalar qué es lo que nos está faltando, ¿no? Entonces creo que lo que habría que poner del otro lado pues es una escucha constante de entender cuáles son esas ausencias, carencias, intereses, preguntas que tenemos en común y poder también tener estas herramientas y estas plataformas de hacer algo con ello, ¿no? Que creo que también eso es lo más valioso que lo que decías también de transmitir conocimiento práctico, ¿no? Y eso creo que es súper importante de estas comunidades y de los procesos que permiten la experimentación y la colaboración, de poder ponerle materialidad a eso, ¿no? O sea, esas cosas que a veces estamos conversando, pensando, idealizando, y ya cuando lo podemos ver de manera concreta y real, pues también nos acerca a otras personas con las que compartimos eso, ¿no? Y un poco lo decías Osvaldo, es hacer cosas juntos y juntas, ¿no? O sea, eso es también por un lado el reto y por otro lado la magia, ¿no? De poder crear junto con otras personas. Entonces, bueno, misma pregunta por acá, hacia Somos Luz, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido su experiencia participando en este tipo de comunidades? Bueno, nosotros somos relativamente recientes, empezamos en junio. Entonces, de junio para acá, como decía Marisol, respecto primero el prototipo, que teníamos pensado sí hacer un plan, un mapa móvil. Nos cuestionamos primero el tema de si hacerlo digital, si hacerlo físico, qué tamaño, como cuestiones un poquito más técnicas, pero algo bien interesante que compartían ahorita es el tema primero del diálogo dentro de las comunidades, porque a pesar de que ahorita nos faltan algunos colaboradores, pues hay diseñadores gráficos, de artes visuales, ciudadanos en general o habitantes del barrio que llegaron porque vieron el aviso que íbamos a hablar del barrio La Luz y que les interesaba, aunque no vivieran ahí ya, pero su familia había vivido ahí y que tenía muchas cosas que compartir, ¿no? También cuando compartimos la información de las sesiones, se nos acercaron algunos colegas para decirnos, yo estuve en la primaria tal y yo vivía acá y me la pasé todo el tiempo en la Paco Piojo, ¿no? Que era la primaria. Entonces empezaron a salir como anécdotas y recuerdos y eso nos permitió pues también profundizar un poquito más en el tema. Y pues ha sido muy satisfactorio pues el compartir y con lo que decía ahorita Andrés, ¿no? Respecto hay posts que hablan de aquí me bautizaron, ¿no? O aquí se casaron mis papás, o aquí nací, o en esta plaza mis papás estuvieron 4 años de novios y se separaron, no sé, o sea, historias que pueden ser trágicas y a lo mejor historias no tan trágicas, pero también darles el valor a eso, ¿no? Que muchas veces creemos que la ciudad es solamente los edificios importantes y los arquitectos de renombre, y en realidad no, o sea, la ciudad tendría que ser de los habitantes, sí es de los habitantes, y a partir de los recuerdos, sí es como si estuviera una superposición de capas y capas y capas que están todas entrelazadas, y eso es lo que se tendría que vivir o percibir. Entonces, cuestiones técnicas, pues hemos tenido algunas consideraciones ahí, desde mover el mapa, cómo hacerle tamaño, que sea también atractivo para la gente, que también pues pueda ser fácil de manipularlo, ¿no? Que no nada más sea como una cuestión de, es un mapa digital y tienes que saber estas consideraciones, no, pon la ficheta, pon el post-it, pon la foto y al verlo pues también se ilusiona, nos emociona. Sí, creo que es súper interesante cómo está saliendo mucho en la conversación que
además de la importancia estética, técnica, ¿no? de las edificaciones o de la ciudad, hay unas capas que tienen que ver con lo afectivo, con la memoria, con los lazos que generamos en esos espacios, que creo que también le dan ese valor, ¿no? O sea, al final se construye también la ciudad, se construyen también los espacios que habitamos, no solamente por la infraestructura o el cascarón físico que tienen, sino también por las relaciones que se generan al interior, ¿no? Entonces, creo que está súper interesante cómo ese tema está saliendo sobre la mesa el día de hoy. Entonces, bueno, también por acá, ¿cómo ha sido su experiencia participando en este tipo de comunidades? Pues, bueno, ha sido muy enriquecedor, al menos para mí, la horizontalidad que surge de este tipo de espacios en el que el saber va más allá de lo académico y más también algo afectivo o experiencial, incluso como hasta una manera de protesta, ¿no? De todo lo que se vive y que haya más personas que lo comprenden también, pues ya de entrada es como sentirse, como empatizar con otras personas y que otras personas empaticen contigo y que todo lo que tú tienes que decir pues también es tomado en cuenta, ¿no? Me parece que me da esperanza como este tipo de colectividades que sí existen como de esta forma, a lo mejor en más pequeña, como algo micro, que de alguna manera pueda ser llevado más lejos a algo más pues de toda la ciudad, ¿no? O sea, finalmente creo que uno de los problemas más grandes que tiene esta ciudad, como muchas otras, es la falta de la colectividad, o sea, como no hay un tejido, todo está desconectado, todo es individual, y lo vemos incluso hoy, ¿no? Llegaron muchísimo, bueno, me llegaron por todos lados que la gente se iba a salir a protestar por este tema del agua, lo cual es súper raro que ocurra en esta ciudad, que rara vez protesta por algo, y a lo mejor, y voy a escuchar así muy, no sé, muy acá, pero me da gusto como que esté despertando esta parte, ¿no? Y que empieza desde estos pequeños espacios de algún modo. Bueno, la experiencia que he tenido, bueno, llevo poco, pero lo que me gusta es que diferentes profesiones se junten para un bien en común. A veces, bueno, yo soy arquitecto y a veces los conocimientos que tenemos no nos hacen ver cosas que a lo mejor otras personas desde otra perspectiva ven y pueden aportar para mejorar el proyecto al que queremos lograr, que es la movilidad. Y pues desde nuestra parte como arquitectos aportar los conocimientos y ellos desde su experiencia propia llegar a lograr ese bien común. Bueno, nada más para que agregar, porque creo que mis compañeros aquí resaltaron muy buenos puntos, que es la participación en este grupo, pero otra que a mí me gustaría destacar, que es algo que me encanta que siempre inventamos en las juntas, es que cada vez que desarrollamos un proyecto o que estamos hablando de el desarrollo de alguna exhibición o evento, es, ok, pero ¿cómo puede ser que un ciudadano común que está tomando interés pueda incluirse en esto y entenderlo, que le dé esta semillita de, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar, voy a aplicar el kit de Resonando Banquetas, o, ¿sabes qué? Si me quiero unir a esto del Paste Up y otros eventos que hemos tenido en este transcurso del tiempo. Y se me hace muy admirable eso, porque usualmente los grupos que yo he visto que son sociales es de que, bueno, somos el grupo y los únicos que pueden participar y que hacen la planeación y que ven los resultados y todo lo demás es el grupo. Si acaso los ciudadanos puede que le den un poco de seguimiento, pero pues se va al olvido, que es algo que queremos destacar aquí, que no pase. Entonces, todas las comunidades que yo he visto aquí es el ciudadano tiene que ver que hay seguimiento, que estos son los resultados, que sigan involucrándose, que se vuelva otra vez esta comunidad a conectar, y esto me parece muy bueno y siento que es una base para comenzar otra vez a resanar esta ciudad y que se vuelva en verdad un lugar habitable para todos, o todos en este caso. Bueno, no iba a hablar, pero ya ahora sí. Bueno, nada más quiero hacer mención rapidísima de dos personitas que están aquí presentes, que dos de sus diseños, de los prototipos que están aquí atrás, son de ellos. Y esto viene a que cualquier persona puede sumarse, puede hacer.
no solamente somos nosotros, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 7, no solo somos 7, somos todas las personas que han pegado un sticker, todas las personas que han caminado con nosotros. Pues sí, o sea, si tú llegas y agarras un sticker de aquí y lo pegas en algún espacio público, ya eres parte de todos nosotros. Entonces, pues es eso, visibilizar también de que no nada más somos nosotros 7, somos muchísimos más. Sí, justo aprovechar los comentarios para la invitación, que cualquier persona se puede sumar a cualquiera de estas 3 comunidades y de las muchas más que hay ahí en el laboratorio. Son comunidades abiertas, procesos que todo el tiempo están en proceso, entonces se pueden sumar sus experiencias desde algo muy puntual o quedarse en procesos un poco más largos. Siempre están también esperando sumar saberes, ¿no? De este lado, cuando no tenían muy claro cómo hacer la parte digital, pues era como, bueno, pues quien sepa del tema del modelado, del 3D, tal, pues se necesita, ¿no? También por acá, si requieren apoyo en temas como de carpintería y demás, que no es el expertise, pues también se pueden sumar, ¿no? Entonces, que sepan que son comunidades abiertas y que deseosas de recibir también nuevos saberes y nuevas experiencias. Y bueno, me gustaría también preguntarles si sienten que en sus proyectos han tenido incidencia en la ciudad, si han transformado algún espacio, si les han abierto alguna puerta, o sea, ¿qué incidencia creen que han tenido concreta en la ciudad en transformar algún espacio? Transformar un espacio. Creo que, bueno, han sido varios, pero el primero que se me viene a la mente y en el que estuvimos hace poquito fue una colaboración que tuvimos con artistas de teatro, que fue Donde Habita el Olvido, que para nosotros fue súper impactante poder colaborar con artistas de teatro, con artistas de performance y plásticos. Y en este proyecto intervenimos el Teatro de la Ciudad, que es la sala experimental que está pues, ahí por la Macro, y Donde Habita el Olvido precisamente habla de todo esto que sucedió en los 80s, en el 82, que fue la demolición de todos los edificios que antes conformaban la Macroplaza, o que estaban antes donde está ahorita la Macroplaza. Y fue muy impactante ver cómo estábamos en el espacio justo al que estábamos señalando y del que estábamos cuestionando, y cómo todos los que estábamos ahí, los asistentes y los que estuvimos detrás, pues estuvimos viendo todo este proceso, ¿no? Muchos de nosotros desconocíamos todo lo que sucedió pues con esa pues, catástrofe que fue de esas decisiones que se toman sin consultar a la ciudadanía. Hubo muchas protestas, pero pues el gobierno de ese entonces pues no tomó consideración la palabra de la ciudadanía, y es ahí donde entra lo importante de divulgar la memoria urbana, ¿no? Nosotros decimos que pues no es llorarle a estos espacios que ya no existen, sino que es hablar de estos procesos porque siguen sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, ese fue uno de ellos. También trabajamos con el IAPAM, en la biblioteca Raúl Rangel Frías, con adultos mayores, que precisamente es con este grupo de ciudadanos con el que hemos estado trabajando muy de cerca, porque son ellos quienes han vivido este Monterrey que pues desconocemos en nuestra generación. También estuvimos trabajando con el INPLAN, nos invitaron a colaborar en una pues, mesa de trabajo donde invitaron a ciertos colectivos que inciden en temas de hacer ciudad, y pues estuvo muy interesante porque estuvimos trabajando con otros perfiles de profesionistas y también de personas autodidactas que trabajan en temas de hacer ciudad, sobre cómo queremos qué queremos que la ciudad se empiece a tomar en cuenta, ¿no? Qué temas se empiecen a tomar en cuenta desde nuestra perspectiva. Entonces fue muy interesante porque trabajamos con biólogos, trabajamos con personas, con ambientalistas, con ingenieros civiles, arquitectos y sociedad civil en general. Entonces es muy importante para nosotros poder llegar a esos espacios porque precisamente, ahorita estamos en una etapa de experimentación ciudadana y de conocer estos procesos por ejemplo, de modelado 3D o de documentación de
estos espacios, pero ¿por qué no estaría interesante en un futuro poder incidir incluso en temas de política ciudadana o política urbana? Porque al final de cuentas somos a quienes nos está afectando, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio nosotros siempre hablamos de no se toman decisiones de nosotros y nosotros, entonces es ahí muy importante el que las personas que están involucradas en estos temas empiecen a habitar estos espacios, ¿no? Entonces, desde lo político hasta a lo mejor lo más experimental como el teatro, entonces que nosotros no tenemos experiencia en esto, pero pues fue muy importante poder divulgar el patrimonio desde ahí, porque incluso las personas obtuvieron esa información de una forma más digerible. O sea, nosotros a veces creemos que solamente se puede hablar de ciudad por medio de libros o de revistas o artículos, pero en realidad hay muchas formas de divulgar esta información y de llegar a más públicos. Nosotros trabajamos con adultos mayores, pero también ha sido muy importante que gran parte del colectivo está conformado por jóvenes y que jóvenes se hayan involucrado en conocer la memoria de la ciudad es muy importante, porque hablas de que esta importancia va permeando a otras generaciones, ¿no? que a lo mejor no conocieron estos espacios. ¿Ya? Bueno, como justamente Andrés ya lo comentó, desde Visor Histórico pues hemos tenido también muchísimas colaboraciones, pero creo que un punto importante es resaltar el hecho de que estemos el día de hoy aquí, que generalmente la Bienal es un evento de arquitectos para arquitectos, pero el hecho de que se le dé la palabra y se abra a proyectos ciudadanos, pues creo que es muy importante y también va como de la mano con el tema de la coherencia, porque pues obviamente, como ya lo comentaron también desde Más Ciudad y Somos Luz, la ciudadanía es a fin de cuentas el usuario y experimenta la ciudad y la vive. También un poco la respuesta que hemos tenido por parte de la ciudadanía ha sido súper importante y muy bonita. Creo que en los intercambios de memorias que ya ha mencionado Andrés, pues se han acercado con nosotros, han compartido, se han abierto a contarnos historias, vivencias, y eso también nos llena mucho y nos ayuda un poco a recargarnos en el tema de la memoria, porque nosotros siempre decimos que estos espacios son importantes no solamente por el tema arquitectónico, no solamente por el tema estético, sino porque la gente los vive, los recuerda. Entonces, por ese lado también el proyecto ha crecido, porque pues, también hemos sumado colaboradores y pues eso yo creo que también habla un poco del hecho de que estemos aquí hoy. Bueno, y en el caso de tener la experiencia virtual o en realidad aumentada, no sé, te permite que cuando estás en el espacio donde ya no está el cine Elizondo, pues te salte, ¿no? Te salte esa memoria, a pesar de no haber vivido o experimentado el haber estado ahí. O que incluso nosotros, o sea, de que yo, que no pude haberlo conocido, en persona, yo poder experimentar o vivir esta experiencia a través de estas pues sí, realidades virtuales, esta experiencia. Super, muchas gracias. Pues misma pregunta por acá, ¿de qué manera creen que ha incidido el proyecto en la ciudad, en la transformación de un espacio, o qué respuesta ha habido de la ciudadanía? Bueno, como Diana decía, el proyecto es muy joven, o sea, acabamos de empezar. Lo que sí he notado es una esperanza en la gente, o sea, veo que, no sé, al hablar del proyecto y decir un poco las intenciones, ¿no? De buscar el tejido social, recuperar memoria, veo que la gente le entusiasma eso, ¿no? Que a pesar de que de pronto es difícil, o sea, es fácil decir, qué lindo, qué bueno que se está haciendo, ¿no? De pronto ir y hacer la cosa, bueno, hay un gran tramo, ¿no? Pero al menos sí es muy aceptado y es muy, o sea, se comparte y se entiende como un progreso, creo yo, ¿no? O sea, desde estas disciplinas que de pronto ven estas intervenciones, ¿no? Cuando ya se tiene en mente qué es lo que se va a hacer,
de pronto empezar a descubrir desde abajo y ver cuáles son los valores, ¿no? Y más bien juntos con la sociedad empezar a tejer las soluciones, sin tener una solución de principio. Eso de pronto cuesta mucho porque estamos, bueno, yo soy arquitecta y estamos educados para tener soluciones antes siquiera de pronto de acercarnos al espacio, ¿no? Entonces, entender el espacio sin ni siquiera tener la intención de intervenirlo, simplemente vamos a entender qué es lo que sucede aquí y tratar de entenderlo con la gente. Creo que el sentirse escuchados o el sentir que eso vale, creo que es lo más padre, ¿no? Creo que por ahí se sabe que va un buen camino, ¿no? Cuando la gente lo ve bien, ¿no? Cuando se siente parte de... Sí, creo que decimos mucho en el laboratorio, ¿no? Que los proyectos también son una forma de escuchar la ciudad, de escuchar a la gente, ¿no? Entonces, que haya este entusiasmo, esta conexión, esta gana también de sumarse de alguna forma es parte también que, como un termómetro, un indicador, ¿no? De que son proyectos que están escuchando lo que quiere la ciudad también. Pues acá, ¿qué tal? ¿Cómo han sentido que su proyecto, su comunidad ha incidido o ha transformado o qué respuesta han recibido? Bueno, yo llevo un año casi, creo, en Más Ciudad, pero Más Ciudad tiene más tiempo. Entonces, algunas historias que he escuchado es, por ejemplo, una de cuando iban a hacer los paseos de Jane, que son estas caminatas por la ciudad para reconocer, pues, justamente la ciudad. Y me platicaban que muchas veces existe este miedo ante cualquier intervención urbana de parte de las personas que habitan, ¿no? El centro de Monterrey sobre todo, y yo no soy ni de Monterrey ni del centro, pero vivo en el centro, y sí ha crecido como este miedo latente, ¿no? De ver cómo todo a tu alrededor se va transformando y de una manera brutal y de una manera muy violenta. Y justo en estas caminatas había personas que salían y decían de que, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás aquí? ¿O qué haces, pues? O sea, ¿por qué estás aquí en mi banqueta enfrente de mi casa? ¿Ya me vas a despojar? ¿Ya? O sea, ¿qué vas a hacer? Y pues no, o sea, realmente pues era solamente que íbamos a resonar una banqueta. Pero con justa razón existe ese miedo y es muy justificable y es muy válido. Y creo que parte pues sí, de la respuesta de la ciudadanía es esto, ¿no? Es de mostrarles la diferencia entre qué es un proyecto ciudadano y qué es un proyecto pues inmobiliario, ¿no? Y también hemos recibido como esta otra perspectiva del otro lado donde, bueno, a lo mejor una persona que pues sí estaba como formada para estar en pro de estos grandes proyectos, pues dice de que, bueno, no, pues sí es cierto, o sea, no está tan chido como yo pensé. Y pues es como esta otra cara, y también hemos tenido perspectivas pues de los mismos habitantes donde participan y se dan cuenta de que, mira, pues sí le importó a alguien, ¿no? Que el miedo que yo tengo también lo tienen muchos otros. Entonces, está bonito ver que pues no estamos solos en esta lucha. Y no solamente en Monterrey, también hemos recibido como personas que nos han narrado sus anécdotas de Guadalajara, de la Ciudad de México, y casualmente son ciudades muy grandes que están creciendo muy a lo alto. Y pues sí, o sea, como que hay esta unión de que a pesar de que no estamos ni en el mismo estado ni en la misma ciudad, pues sí estamos unidos en una misma causa. Sí, justo complementando lo que comentaba Dara de los inicios, cuando el Lab, y por ahí deben estar los comentarios de cuando el Lab anunció que iba a haber un proyecto que se llamaba Resonando las Banquetas, habían sorprendentemente más comentarios malos, y claro que, como comenta Dara, ¿no? Viene de esta duda de por qué lo están haciendo. Y me tocó colaborar también en otro proyecto en La Campana, y las personas nos decían, pues es que siempre que vienen a hacer un arreglito, vienen con este tema político, ¿no? O sea, algo quieren. Entonces nos preguntaban, ¿por qué ustedes lo van a hacer si ese es trabajo de alguien más, ¿no?
es trabajo de alguien al que se le está pagando porque ustedes se tienen que interesar, y si ustedes lo hacen ya no lo van a querer hacer, y si ustedes lo hacen le están quitando el trabajo, la responsabilidad a un tercero. Entonces, sí, al principio era, pues, no entiendes, ¿no? O sea, no entiendes por qué las personas no están acostumbradas a hacer trabajos, a hacer cosas desinteresadas, pero justo viene mucho también con lo que decía Katy, creo que no estamos acostumbrados en comunidad a trabajar para un bien mayor, ¿no? Entonces, pues un poquito de esto que comenta, o sea, digo, han sido etapas, ¿no? Porque sí, empezamos con mucha resistencia, y poco a poco pues sí hemos visto cómo se han abierto estas perspectivas, y ya estamos recibiendo comentarios muchísimo más alentadores, y pues nos hemos permitido también platicar con personas de otros colectivos, de otras ciudades, que pues están valorando, ¿no?, de cierta manera el trabajo que se está haciendo como comunidad, ¿no? A veces a nosotros, porque somos poquitos, creemos que es una comunidad muy chiquita, pero pues sí ya nos dimos cuenta que no, o sea, Maxcidad ya llegó a lugares que jamás pensamos desde que estábamos con los primeros prototipos de Resonando, ¿no? Entonces ha sido muy bonito ver cómo crecimos como comunidad. También otro punto muy importante es que Más Ciudad ha tenido un impacto con la sociedad. O sea, ya ahorita no solo somos un pequeño grupo que lo distingue solamente el arte, sino que también ya es a grandes rasgos. Por ejemplo, hay otros colectivos que se unen y nos invitan a que nosotros estemos ahí o que divulguemos la palabra que ellos tienen. Entonces ahí habla de que nosotros somos un ente que va creciendo y que la sociedad distingue como personas que vamos a movernos y que vamos a lograr muchas cosas, porque saben que entre todos hacemos la misma ciudad y estamos por el mismo propósito. Entonces eso es algo muy importante para el crecimiento social. Súper, sí, me gusta mucho que también haya salido sobre la mesa. También hay veces el recibimiento no siempre es positivo, ¿no? Y también hay muchos miedos, y también hay muchas trabas, y también hay muchas complicaciones en esto de tomar la palabra, en esto de tomar manos en la acción. Entonces, sí, también hay toda esa respuesta, y siento que han hecho frente también a eso, ¿no? Con la constancia, con el seguirse reuniendo, con el seguir intentándolo, cuando la ola va arriba, cuando la ola va abajo también. Y creo que un primer miedo a una primera intervención, pues después ya se va haciendo más cotidiano, más cercano, y ya para la siguiente vez que pones un sticker o la siguiente vez que haces una intervención en la ciudad, ya da menos miedo, ¿no? Entonces también el ver cómo estos espacios también pues empoderan o te permiten también como tener esa agencia de poder transformar y hacer, pues ha sido muy, muy valioso verlo en ustedes. Y bueno, teníamos un par más de preguntas por ahí, pero creo que pues ya se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos un poquito, también para no robarle tiempo a que puedan pasar a ver los prototipos, a que puedan vivir la experiencia con estas propuestas que traen las comunidades. Y pues nada, reiterarles la invitación a sumarse a cualquiera de estos procesos. También, como se dan cuenta, pues somos como una comunidad de comunidades, ¿no? O sea, hay personas que entraron como promotores, ahora son colaboradores, como colaboradores que ahora son mediadores, mediadores que ahora son promotores, gente que no nos conocíamos, ahora somos amigas, ¿no? Entonces también saber que son estos espacios que desde lo micro van tejiendo y que desde lo micro vamos haciendo, pues entonces también escucharlo hoy en perspectiva creo que es súper interesante. Entonces pues bienvenidas, bienvenidos a sumarse a esta comunidad de comunidades, y de nuevo muchas gracias por la invitación. No, hombre, qué ejercicio más fantástico. La verdad, va a tomar 103 minutos, digo, sí, nos pasamos de tiempo, pero creo que es hablarles a todos, a todas, como grupos, desde el colegio, ¿no? Desde el Colegio de Arquitectos. Es bien importante para nosotros, como les mencionábamos al principio, tender estos puentes que normalmente no se tienden o se tendían mediocremente. Porque sí, el estrado
del arquitecto que sabe, decías tú, el especialista y el no especialista. Nos preguntaban en una charla que tuvimos documentando temas para la Bienal, qué era un conversatorio para esta Bienal y qué era un interludio. Y bueno, por ahí viene un poco la provocación que Andrés nos hacía, de que realmente no son conversatorios. El formato era precisamente hablar entre esta gente que tenía que aportar desde fuera especialista. Ese era el conversatorio para que lo escuchara toda una tribuna. Pero el interludio es puro ejercicio de visibilización. O sea, este es un interludio, el cuarto. O sea, fueron puros ejercicios de visibilización, de prácticas que tienen que venirle a sumar a los arquitectos, porque el arquitecto tiene un sesgo. Eso es innegable. O sea, hay que decirlo con todas sus palabras. La Bienal está interesada en tener estos ejercicios de compartir precisamente como para medirlos. O sea, todo se puede medir, inclusive se puede medir la convocatoria que tenemos hoy. O sea, creo que para nosotros es importante medirlos y, como les platicaba, esta línea curatorial de ya no soltar la reflexión como bandera. Antes premiamos arquitectura por formalidad, hoy premiamos o pretendemos premiar arquitectura por lo que le dejamos a la ciudad. Y en base a eso están las categorías curatoriales que invito a todos podamos ver allá en la muestra. Son claras y cada bienal tiene una línea curatorial con una reflexión diferente, que nos entrega unas métricas diferentes, que nos hacen hacer más y hacer más. Hacer más cosas y ser más arquitectos. Entonces, bueno, este tema fantástico de hacer cultura abierta, de cambiar los procesos, de experimentar, de visibilizar, ¿no? Como les decía, todo se puede medir, jamás tomar decisiones de nosotros y nosotros, ¿no? Bien lo decía Andrés, tengo que agradecerte aquí la comunicación, ¿no? Porque ese vínculo de querer compartir, y la Bienal pasada estuvo en el Lab, Valentina, de brazos abiertos, de sabes que sí, vamos a hacerlo. De verdad es para el Colegio de Arquitectos muy importante tenerlos aquí, más de lo que se imagina, ¿no? O sea, reconocer su trabajo, tener este espacio que no solamente queda aquí. A lo mejor pueden decir, bueno, es que somos muy pocos, pero ahí hay una cámara que está grabándolo todo. Entonces, de este récord que vamos a tener acá, vamos a bajar, desmenuzar, reflexionar, como les digo, a por el día, que la reflexión nunca se vaya de la Bienal de Arquitectura, a por el día que el posgrado, que la ciudadanía como una disciplina más, porque no la vemos así, pise el territorio en todos los sentidos. Entonces creo que para allá deberíamos de ir, y bueno, para nosotros es muy importante contar con su presencia en este colectivo de colectivos, ¿no? Creo que es bien importante porque es exponencial lo que puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, finalizar nada más diciendo que pues todo esto nos finca una responsabilidad más que nomás hablar por hablar y bien bonito y fotografías padrísimas. No, eso no nos interesa. Nos interesa que se anexen a la Bienal. Ojalá pensemos en la progresividad de esto, que la siguiente Bienal en 2025 este ejercicio sea permanente y que podamos venir nuevamente con estas mismas iniciativas a presentar resultados, mediciones duras, de sí crecimos, sí, qué padre, pero ¿cómo? ¿Qué le estamos dejando a la ciudad? Invitar a otras iniciativas que en ese momento existan, otras 3 distintas, e ir dándole un seguimiento, ¿no? Y aprender de eso como arquitectos, ¿no? Para ensanchar, engrandecer la práctica, ¿no? Quiero agradecerles a todos, a todas, a las iniciativas, a los grupos, su tiempo, y pues muchísimas gracias por estar en la Bienal y compartir el día de hoy. Vamos a entregar unos reconocimientos. Dani, ¿nos ayudas para entregarle? Bueno, vamos a entregar a Valentina, a Lab Nuevo León, un reconocimiento por estar aquí con nosotros. Sí, al arquitecto
Muy bien, vamos a entregarle el reconocimiento a Más Ciudad, Movilidad Activa Autónoma. Y finalmente, y no menos importante, el visor histórico por haber acompañado a la Bienal. Bueno, con esto cerramos el interludio 4, exposición de Ciudadanos para Ciudadanos. La muestra literal le quedan 5 minutos abierta. Yo creo que nos pueden dar un poquito más de tiempo. Están los prototipos, adelante. Invitarlas a la premiación estudiantil de arquitectura que el próximo jueves. El viernes es la profesional. Y bueno, en cuestión de contenidos, este es nuestro último evento. Gracias por ser los últimos, pero los primeros. Gracias a los ciudadanos.